La Picota de Televisión Extremeña hoy se ha desplazado hasta uno de los mayores centros de decisión que afectan a nuestras vidas, aunque parezcan muy lejanos. Estamos en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, donde Mérida durante esta semana es protagonista. Y hoy estamos en esta Picota hablando con el eurodiputado emeritense y extremeño Nacho Sánchez Amor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Gracias por nuestra bienvenida, por la bienvenida que nos has dado. Un placer a esta tu casa también. Un placer tener. Y con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. ¿Qué tal? Bienvenido. Te iba a decir buenas noches, pero no sé cómo decir, si hacerlo como anfitrión o no, como invitado. Bueno, como invitado, como tú también en este Parlamento Europeo, y agradecer a Ignacio Sánchez Amor que haya tenido la amabilidad, ¿no?, de gestionar este espacio maravilloso en la que Mérida va a estar expuesto durante una semana. Una exposición que muestra no solo el patrimonio de la ciudad en pleno corazón del Parlamento Europeo. A mis espaldas tengo el acceso al hemiciclo y están precisamente justo al lado de este plató de televisión. Esa exposición que muestra la ciudad pues milenaria, pero también una ciudad viva, una ciudad de la que yo creo que tú haces gala. Tenemos, como tú sabes, en la capital extremeña un verbo que es emeritensear, que creo que tú practicas a menudo aquí. Sí lo practico porque además, aunque yo lo nací en Mérida, mi madre es de Mérida y la familia de mi madre y mi bisabuelo tenía una tienda al lado del mercado de Calatrava y fue una figura al principio del siglo pasado en la ciudad. Fundó la Cruz Roja, fundó el liceo y fundó la masonería, la logia masónica de Mérida. Así que, bueno, yo emeritenseo todo lo que puedo y en este caso se trataba de traer una política pública, lo he dicho en la inauguración, no se trata de traer piezas, para eso hay que ir a Mérida mejor, se trata de examinar por mis colegas de 27 países cómo una ciudad mediana gestiona el patrimonio, lo integra, lo convierte en parte de la vida cotidiana, en un recurso económico y turístico y supera las posibles dificultades que la gestión de ese patrimonio pueda conllevar. Por tanto, esta es una exposición sobre una política pública de gestión del patrimonio y el mejor interlocutor, además del Ayuntamiento y la Junta, es el consorcio. Por eso el consorcio es protagonista, porque explica cómo gestiona el patrimonio. En un espacio, además, creo que difícil de conseguir. Esto es como esas entradas de los partidos o de los conciertos que hay que estar el ordenador conectado a determinada hora, porque efectivamente es el mejor espacio del Parlamento Europeo, en el distribuidor en el que todo el mundo pasa y lo pedimos creo que en septiembre pasado y está reservada para nosotros desde septiembre pasado. Por tanto, muy contento de haber podido hacerlo en este ámbito. Alcalde, ¿qué supone para la ciudad que protagonice esta semana en el Parlamento Europeo? Bueno, pues supone un paso más en esas salidas internacionales que la ciudad de Mérida hace para mostrarse al mundo, ¿no? Es verdad que en este caso no es tanto una exposición para mostrar la ciudad turística, sino más las políticas públicas que se hacen de conservación y de integración de nuestro patrimonio, pero es cierto que aquí son miles las de personas que van a pasar estos días y que van a tener la oportunidad de conocer no solamente cómo se integran esos restos romanos y arqueológicos en el conjunto de la sociedad de Mérida, sino también cómo Mérida es una ciudad, como dice la exposición, patrimonio vivo, en el que a día de hoy sus recintos de espectáculos públicos siguen teniendo el uso para el que fueron concebidos en el siglo I después de Cristo. Por tanto, bueno, es todo una muestra, una pequeña muestra en esta U de unos 300 metros cuadrados que hay aquí de lo que es la ciudad de Mérida, ¿no? Y supone una oportunidad a la ciudad porque además el peso del turismo extranjero cada vez es mayor. Ahora ya hemos superado en los últimos datos, el año pasado, más del 20% de turistas extranjeros. Esto es 5 veces más que lo que recibíamos en el año 2015. Por tanto, algo habremos hecho bien en este último tiempo, ¿no? No solamente la participación en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el sello UNESCO fue determinante en el año 1993 para dar ese salto de calidad turístico, sino también, bueno, la cantidad ingente de promociones nacionales e internacionales con dinero público que se está haciendo de la marca Mérida. ¿Qué importancia tienen las decisiones que aquí se adoptan para nuestras vidas, Nacho? Porque yo creo que, no sé si es fallo de comunicación o de qué, pero al ciudadano no le llega lo que aquí se hace por ellos. Sí, es una política aparentemente menos doméstica, pero si los ciudadanos tomaran conciencia de la enorme cantidad de decisiones diarias que tienen que ver con la Unión Europea, se asombrarían. Yo digo, desde por la mañana hasta por la noche, tenemos un sistema de cambios horarios que es europeo. Es decir, que una noche tenga unas horas más o menos de sueño es europeo.
cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad, cuestiones que tienen que ver con la composición de nuestro dentífrico, cuestiones que tienen que ver, ¿os acordáis cuando todos cambiamos de número de zapatos? Porque había que homologar la numeración de los zapatos en toda la Unión Europea, decisiones sobre el ruido nocturno, todo al final son decisiones europeas. Y es verdad que a veces no se ven, quizá por un fallo de comunicación. Yo creo que Europa es un éxito de integración, pero un cierto defecto de comunicación. Debo decir, sin embargo, que en los últimos 10 o 15 años los medios de comunicación en España hablan mucho más de los temas europeos de lo que hablaban. Estas protestas agrarias que hay ahora han sucedido siempre. Y yo, sin embargo, ahora veo que Europa es un elemento esencial en el debate público y en los medios de comunicación. Y, sin embargo, posiblemente hace 20 años no era así. Por tanto, yo creo que estamos avanzando, pero que queda mucho camino por recorrer y espero que las próximas elecciones europeas del 9 de junio también supongan una conciencia ciudadana y que evitemos el riesgo de que las elecciones europeas sean unas elecciones en las cuales los ciudadanos decidan por otras cuestiones domésticas, en clave local, regional o nacional, sino que realmente nos centremos en que esta es una decisión que va a afectar a sus vidas de una manera enorme en los próximos 5 años. Ahora hablaremos de esas protestas agrícolas y ganaderas. Pero antes seguimos hablando de Europa y de lo que supone para la capital extremeña, porque estamos hablando de varias decenas de millones. Bueno, hablamos de quizá, como decía Nacho, no somos conscientes de la importancia que la Unión Europea está teniendo para la ciudad de Mérida. Es decir, ahora mismo hay planificadas en los últimos años y en previsión en los próximos más de 20 millones de euros en obras de todo tipo, de sostenibilidad, de eficiencia energética, de regulación del tráfico, etcétera, etcétera. Hablamos de puesta en valor del patrimonio, como el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, 20 millones de euros en inversiones que no hubieran sido posibles sin fondos europeos, sin los Next Generation, los EDUSI, los fondos de digitalización tecnológica. Por tanto, si yo tuviera que explicar de una manera resumida lo que supone la Unión Europea para Mérida, es la gran transformación urbana de este último siglo. Es decir, son numerosos los fondos europeos que están permitiendo transformar y que las ciudades del sur de Europa cada vez se parezcan más a las del norte de Europa. Para nosotros es importantísimo y por tanto que esas políticas públicas sigan en marcha a partir del 9 de junio dependen de que haya un gobierno que tenga entre sus prioridades esa agenda urbana local y municipal. Cada vez más Europa está en los municipios y en los últimos años mucho. ¿Qué opinión tiene Nacho Sánchez Zamora de las protestas, entramos ya en esa materia, que están realizando los agricultores y ganaderos extremeños? En el hecho de las protestas confluyen varios elementos. En primer lugar, circunstancias tuvieron que ver con la pandemia, con las dificultades de acceso a algunos insumos. Luego la guerra de Ucrania ha provocado dificultad de acceso a algunos insumos, como los fertilizantes, y una enorme subida del precio del carburante, que es un elemento esencial. Por tanto, frente a, digamos, corrientes que vienen de hace mucho tiempo, se juntan cuestiones coyunturales. Luego hay una cuestión que yo creo que hay que tomarse muy en serio, que es una mejor explicación de las políticas verdes. A veces se da la sensación de que las políticas verdes son algo contrario a la productividad agraria y yo quiero recordar que el hecho de que haya un cambio climático, sea cual sea el origen del cambio climático, está provocando que los agricultores catalanes solo tengan la quinta parte del agua de la que tenían hace 2 años. Es decir, solo pueden regar ya con el 20% de lo que regaban antes. Por tanto, la conclusión es: cuidado con esa contraposición a veces muy automática, políticas verdes contra agricultura. La agricultura puede ser la primera víctima del cambio climático. Por tanto, hay que hacer políticas contra el cambio climático porque hay que ayudar a la agricultura también desde ese punto de vista. Es verdad que a veces yo creo que el mundo agrario ha visto que esa aceleración de las políticas verdes no iba acompañada de una aceleración de las explicaciones y ese malestar difuso está ahí, pero yo creo que eso se soluciona con mejores explicaciones y con una realidad que yo no oigo hablar ahora. ¿Qué sería del campo español, portugués, italiano o griego sin la política agraria comunitaria? Porque una enorme parte de la renta agraria no proviene de la producción de productos agrarios, sino de los impuestos de los polacos, de los letones y de los austriacos. Entonces no perdamos de vista que la PAC significa una enorme inyección de renta en el campo y en la actividad agraria, y eso es un elemento que hay que preservar. A veces cuando se ataca la PAC de una manera muy genérica, esto no se recuerda, y es importante que se recuerde. El campo no podría generar la renta que genera ahora si no fuera por las ayudas europeas. Sin embargo, los agricultores se sienten damnificados por las políticas europeas en cuanto
le exige un proteccionismo medioambiental, etcétera, que no se le exige a otros productos y que forman parte también de las negociaciones bilaterales entre Europa y terceros países. Sí, es un asunto muy, muy complicado. En primer lugar, los acuerdos comerciales ya son más que comerciales. Los acuerdos políticos de la Unión Europea con cualquier país del mundo tienen una parte política y una parte comercial. Y dentro de la comercial una parte agraria. Pero es que da la sensación de que los acuerdos comerciales son solo agrarios. No, no. Es que si tenemos un buen acuerdo comercial con otras partes del mundo, los vinos de Extremadura se van a vender y se van a vender más competitivamente. Y los coches que se producen en España se van a vender, por ejemplo, en Mercosur. Porque a veces parece que todo se reduce al punto agrario. Por otra parte, hay muchos países del mundo que producen cosas que nosotros no tenemos. Nosotros no producimos té, ni cacao, ni café, pero queremos tener té, cacao y café. Por tanto, hay que establecer un sistema de intercambios comerciales que nos permita a nosotros vender lo que producimos, y Europa sigue siendo la mayor exportadora del mundo de productos agrícolas y agroalimentarios, que eso parece que no se dice. Es decir, si nosotros dejáramos de vender al mundo, los precios sencillamente caerían por los suelos porque producimos mucho más de lo que consumimos como continente. Por tanto, todos estos elementos de una cierta complejidad hay que ponerlos, no es tan sencillo. De todas maneras, la política del Gobierno de España ha sido una política muy clara de reforzar las cláusulas espejo. Es decir, vamos a pedir a los productos que entran en la Unión Europea similares estándares de calidad, de protección. Pero nos encontramos con dificultades. Las enfermedades del campo en Brasil no son las enfermedades del campo en Europa. Es otro clima, son otros elementos y necesitan otro tipo a lo mejor de pesticidas. Por tanto, no es tan sencillo como decir que no entre ningún tomate que no tenga las mismas calidades o las mismas protecciones, porque en otros sitios se producen tomates con otras condiciones climáticas. Y si no tuviéramos, seguramente en Toledo no necesitamos, pero comprar fresas fuera de la temporada es porque vienen de Chile, ¿no? Bueno, también le vendemos el vino y el jamón, posiblemente, nosotros. Claro, pero por favor, lo que yo me gustaría trasladar a la opinión pública, esto no solo es acuerdos agrarios, son acuerdos comerciales que nos permitirán vender productos extremeños en un mercado de otros 500 o 600 o 700 millones de personas. Y eso incluye nuestra miel, nuestro pimentón, nuestro vino, todos los productos que producimos, nuestro tabaco en rama, si es el caso. Por tanto, no lo reduzcamos todo a los problemas agrarios. Nosotros exportamos mucho, es importante decirlo, somos una potencia exportadora agrícola, lo que quiere decir que si no exportáramos tendríamos unos excedentes agrarios que nadie podría comprar y los precios serían por los suelos. No es fácil, son equilibrios muy complicados, y nosotros estamos introduciendo además una legislación en Europa muy exigente. Por ejemplo, no se puede importar en Europa madera cuyo origen sea incendios forestales en la Amazonia. Es una ley, eso no está en un acuerdo con Brasil, eso es una ley y vale para los bosques de Amazonia, para los bosques de Birmania, para cualquier madera. Aquí no entra una madera que se haya producido mediante quemas, digamos, que nosotros consideramos contrarias a los intereses ambientales. Y eso no está en los acuerdos, está en las leyes europeas. Y por tanto es un mundo tremendamente complejo, y yo creo que el Gobierno de España está encontrando un equilibrio excelente entre la necesidad de proteger al sector y la necesidad de mantener el comercio de nuestros productos. Sin abandonar esta materia, alcalde, mientras estamos aquí en este plató grabando esta entrevista, se ha emitido una nota de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular solicitando al Ayuntamiento un mayor apoyo al sector agrario. No, me sorprende porque el Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno Municipal y este alcalde no es que no lo muestre el apoyo, sino que lo muestra decididamente. Es decir, nosotros apoyamos a todo el campo, a los agricultores y a todas las manifestaciones que se hagan en pro de la mejora de los derechos y garantías del sector agrícola. Por lo tanto, yo no sé de dónde sacan que no haya un apoyo. Lo que pasa es que el Partido Popular ha abandonado la pedagogía política para irse a los gestos. El campo agrario no necesita un lazo verde en el balcón, lo que necesita es que los dirigentes de la política agraria comunitaria en la Unión Europea, que son precisamente el partido ultraconservador de Justicia y Libertad, que se llama, que son los aliados de Vox, o el propio Partido Popular Europeo, que tiene el grupo mayoritario, que forma además y sostiene a la Comisión Europea. Oiga, los agricultores no tienen que ir a las ciudades españolas a cortar carreteras, tienen que venir aquí a la Comisión Europea, que es quien está decidiendo cuáles son los repartos de la política agraria comunitaria. Pero es que quien lo está decidiendo es la derecha europea fundamentalmente. Por tanto, lo que me gustaría que
los oyentes, los televidentes supieran, los telespectadores, es que lo que tiene que hacer el campo es cerrar esos acuerdos con los gobiernos de los países y con el gobierno de la Comisión, evidentemente, que son quienes tienen responsabilidad. No vale solamente con poner lazos, sino con cambiar el juego de políticas, como bien ha explicado Ignacio Sánchez Amor, comerciales que favorezcan al campo extremeño y al campo español. En el último pleno del Ayuntamiento de Mérida se aprobó una moción para aprobar el corredor oeste de la península, la recuperación de la línea ferroviaria Ruta de la Plata. Sobre este aspecto, Nacho, ¿qué puede hacer Europa por ello? La Ruta de la Plata está incluida en una de las programaciones de la Unión Europea, si no me equivoco, para el año 2040. Se rebajó de 2050 a 2040. Nosotros hemos estado pendientes, pero hace falta también un impulso nacional y unas ciertas garantías de que la línea va a ser rentable. Nosotros aquí solo trabajamos en la Unión Europea en las líneas grandes de programación a nivel europeo. A partir de ahí ya son los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales los que tienen que decidir cuáles son sus prioridades. Por lo tanto, nuestro papel está cumplido. Hubo una enmienda que pusimos tanto PP como los diputados del PP y los diputados del PSOE, y eso consiguió que la línea Ruta de la Plata se mantuviera 10 años antes de lo que estaba previsto en la primera programación, y a partir de ahora ya son negociaciones y propuestas y capacidades financieras de los Estados. Una de las citas electorales que tenemos este año son las elecciones europeas, que se van a celebrar del 6 al 9 del mes de junio. ¿La agrupación socialista de Mérida apoyará a Nacho Sánchez Amor? Bueno, no es que vayamos a apoyarla, es que decididamente ya hemos pedido, ¿no?, al PSOE de Extremadura y al PSOE de España que apoye la continuidad de Ignacio Sánchez Amor. Además, Nacho, que lleva solamente un mandato, este mandato, además un mandato que él puede explicarlo mejor que yo, que ha sido convulso por las circunstancias de la pandemia o la guerra de Ucrania con Rusia, lo que sí nos ha permitido también es tener un contacto directo con las instituciones europeas. Es decir, es muy importante que hayan un eurodiputado extremeño y un eurodiputado extremeño socialista, como también sería importante e interesante que lo hubiera del Partido Popular, que actualmente no lo hay, ¿no? Porque al final la política que se decide aquí, a pesar de que es una política de grupos políticos y de gobierno, también es una política de cercanía, y más capacidad de influencia, de trasladar problemas locales o regionales se tiene si se está aquí. Por tanto, Nacho además ha hecho un magnífico trabajo, no solamente siendo ponente permanente de la Unión Europea frente a Turquía, en la que se evalúan derechos humanos para la posible adhesión, sino también como portavoz, ¿no?, de todos los socialistas europeos en materia de derechos humanos, que yo creo que es una responsabilidad muy importante, y por supuesto poniendo en marcha muchísimas iniciativas como la Escuela Diplomática Europea, ¿no?, para los emeritenses. Es un orgullo, desde luego, que Nacho esté aquí, y claro que nos gustaría, vamos a proponerlo, vamos a apoyarlo de manera decidida para que pueda continuar al menos otro mandato más representando los intereses no solamente de los socialistas europeos, sino también, por supuesto, de los extremeños y los emeritenses. Bueno, ya que tenemos aquí a dos socialistas, ahora mismo el Partido Socialista de Extremadura está inmerso en unas primarias para elegir a su secretario general. Hemos conocido, estando aquí precisamente en Bruselas, que uno de los candidatos, José María Vergeles, no ha conseguido reunir el número de avales suficiente, por tanto queda la carrera ya entre Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlitos. ¿Se posiciona, o por quién os posicionáis? Si hay que posicionarse. Si hay que posicionarse, las primarias son un procedimiento, para decirlo gráficamente, muy ácrata, porque es un voto y es un voto secreto, y por tanto permite una participación directa que no son las tradicionales de delegaciones en un congreso. Y yo creo que eso hace, ahora que las primarias se han normalizado, se han naturalizado, que se vivan con menos dramatismo de lo que eran las primeras primarias, que se vivían con gran tensión dentro del PSOE. Yo creo que son dos compañeros excelentes. Yo espero que los compañeros extremeños acertemos a la decisión, porque es una decisión muy importante. Estamos en la oposición y el objetivo tiene que ser recuperar la Junta en los próximos 4 años. Eso es un elemento clave, yo creo, en la decisión de las primarias. Yo no me voy a pronunciar públicamente, no me parece que sea mi papel. Yo lo que pido a los compañeros es que participen masivamente, y que acertemos entre todos en elegir al compañero que pueda volver a llevarnos al gobierno de la Junta de Extremadura en los próximos 4 años. Antonio, el alcalde, sí se ha posicionado. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que los tres compañeros, también el compañero José María Vergeles y la compañera Lara Garlitos, con los que tengo una magnífica relación política y personal,
Bueno, pues primero le quiero agradecer también que hayas dado el paso. Es decir, no es fácil dar un paso en el que uno va a sacrificar parte de su vida personal y política, su comodidad también política. Uno está en el Parlamento, ambos están en el Parlamento, Miguel Ángel en el Ayuntamiento, para dar un paso importante que es intentar conseguir volver a recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura para todos los extremeños y extremeñas. Por tanto, mi apoyo decidido a Miguel Ángel Gallardo ha venido más vinculado precisamente a lo que yo creo y considero que debe volver a potenciar al Partido Socialista, que es el municipalismo. Es decir, las políticas que afectan a los vecinos y vecinas empiezan por lo pequeño, ¿no? Y hay una gran experiencia de compañeros y compañeras como Miguel Ángel Gallardo, que a través de la Diputación de Badajoz, de las 6 mayorías absolutas, del conocimiento de la realidad, no es una cuestión de sentimientos o de simpatías personales. De hecho, Miguel Ángel Gallardo no me apoyó en el último Congreso Provincial del partido, por tanto, y fue hace prácticamente unos meses. La decisión que yo tomaba es una decisión sosegada y una decisión pensando en que creo que era yo lo mejor para el partido, pero evidentemente, como dice Ignacio Sánchez Amor, serán los militantes y las militantes los que voten en secreto y ellos son los que harán esa evaluación y, por tanto, a pesar de que yo me muestre y esté colaborando en esa campaña de Miguel Ángel, estoy convencido que todos los militantes sabrán elegir cuál es la mejor opción después de escuchar a todos, porque eso sí hacemos en todas las agrupaciones y es propiciar que vengan a los actos y presentarlos y estar con ellos indistintamente. Acabamos como empezamos, hablando de la exposición de Mérida en el Parlamento Europeo, porque este miércoles se inauguró, aunque lleva abierta desde el lunes y estará hasta este viernes, ayer se inauguró con gran presencia o con una multitudinaria presencia de eurodiputados, incluso del vicepresidente del Parlamento Europeo, algo que sin duda te honra como eurodiputado porque pudiste concitar aquí la presencia de eurodiputados conocidísimos como López Aguilar, como Zoido, como la extremeña Palop, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es habitual. Nosotros, por supuesto, hay muchos colegas que están en una comisión, que están fuera de la casa, pero siempre que hay exposiciones, las delegaciones españolas suelen juntarse. Debo decir que el ambiente político que hay en el Parlamento Europeo no es tan tenso, tan complicado como lo veo, tan polarizado como lo veo en la política nacional, y aquí las relaciones son menos tensas, y eso también facilita este tipo de contactos sociales. Siempre que hay alguna exposición promovida por algún diputado español, procuramos ir, y efectivamente hubo mucha gente. Estuvo el presidente Pedro Silva, que dijo que había visitado Mérida hacía 3 semanas, precisamente, y estuvo representada la Embajada de España ante la Unión Europea, con el embajador, la Embajada de España ante Bélgica, que son 2 embajadas diferentes, muchos colegas de todos los grupos políticos y muchos colegas del PP, y muchos extremeños que trabajan en las instituciones y que vinieron a acompañarnos a la inauguración. Bueno, y esto no queda solo aquí, porque Mérida va a quedar su huella en el Parlamento Europeo con un regalo que va a realizar el Ayuntamiento de Mérida. Bueno, sí, hemos traído un busto de Augusto Togado, del genio de la colonia, que el Museo Nacional de Arte Romano entrega como premio en esos premios Genio de la Colonia, una réplica que hemos encargado de ese busto que se entrega para dejarla aquí como obsequio en el Parlamento Europeo, y también una réplica de un mosaico de Luisa Díaz Liviano, que está ahora mismo sentada, la estoy viendo desde aquí porque está aquí enfrente, haciendo una réplica de otro mosaico en el que todos los que están pasando ahora mismo la cantidad. Y que ha sido la sensación, por cierto, de la muestra. Ha sido la sensación porque es una intervención en directo sobre cómo se hace una réplica exacta de uno de los centenares de mosaicos que tiene la ciudad. Mérida destaca por muchas cosas, pero muchos no saben que es la ciudad de los mosaicos. Recuerdo la última obra en la que apareció un mosaico en las obras del entorno del Colegio Suárez Somonte, todas aquellas calles de la calle Suárez Somonte, y que llamó mucho la atención, que luego hubo que tapar. La gente pensaba, oye, ¿por qué no se rescata? Es que ya no, es que no hay sitio donde poderlo, ¿no? Y otras cosas porque es enormemente grande y habría que haber tirado parte de los edificios de las viviendas colindantes. Por tanto, es una exposición que es muy llamativa, que esperamos llevarla a otro sitio y que esperamos, como dijo la consejera de Cultura, a la que agradezco también hoy ante esta Cámara que estuviera aquí presente, Consejera de Cultura y Turismo, y ella fue la primera que dijo, oye, esta exposición la vamos a llevar también a algún otro sitio más del mundo, y nosotros encantados. Por supuesto que Mérida esté en todo el mundo. Bueno, pues esperemos que en la próxima legislatura, tras las elecciones europeas, Mérida vuelva a protagonizar otra jornada o otra semana en instituciones europeas como esta. Yo estaré encantado de hacerlo. Han venido mucha gente de Mérida a visitar el Parlamento Europeo. Tenemos un cupo de visitas y han venido de toda Extremadura. Han venido colegios, han venido empresarios, han venido compañeros míos del Partido Socialista, alcaldes, han venido los influencers
de las redes sociales, tuvimos una sesión muy divertida. Ahora van a venir también de mi mano directores de los institutos Cervantes de toda Europa. Bueno, se trata de acercar Europa a los ciudadanos y los ciudadanos a Europa. Pues con eso nos quedamos, con esa frase. Agradecer tanto al eurodiputado Ignacio Sánchez Amor su presencia aquí en este plato, como al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en estas magníficas instalaciones, desde la que les hemos llevado, desde Bruselas, un poquito de Mérida, o hemos traído, mejor dicho, un poquito de Mérida hasta la capital de Europa, en la Picota. Buenas noches.